A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. ¿Qué tal, Juli? Hola, buenas noches. Creo que va a venir el hombre invisible. Lo que pasa es que se está materializando y últimamente ha tenido problemas con los insumos y va a tardar unos minutos en materializarse. Y en esta hora uno tarda más en materializarse normalmente. ¿Sí? Y sí. Por las condiciones atmosféricas. Claro. Puede ser. Bueno, sea cual sea el inconveniente, va a aparecer, estimamos. Así que si ustedes ven un ser que es parecido a Gustavo, es él, que va a aparecer quizás dentro de 10, 15 minutos y pondrá su impronta, como siempre, en el programa. Mientras tanto, haremos lo posible para disimular su ausencia. Perdón, no pude evitar. Aprovechemos que no nos está escuchando para cargarlo un poco. Y decir que para los que no vieron o escucharon el programa de la semana pasada, con nuestra invitada Rosana Vulcano, hablamos del diálogo, de la conversación, de la escucha, particularmente de la escucha, ¿no? Y yo pensé, como hemos hecho en otras oportunidades, que sería interesante entre nos completar este análisis extendiéndolo de algún modo a lo que sería algo más abarcativo, que es el diálogo como tal. ¿Qué es el diálogo? ¿En qué consiste el diálogo? ¿Qué obstáculos hay para que el diálogo sea tal? Y obviamente a partir de ahí ver cuáles son nuestros condicionamientos que impiden justamente que el diálogo tenga la fluidez y la reciprocidad que se supone que indicaría una sana práctica, ¿no? Así que en ese marco, como se dice hoy, vamos a tratar de hablar del diálogo y nos vamos a ayudar con dos textos bastante densos, de acuerdo a lo que Juliana nos ha dicho hoy, de David Bohm, que están como la mayoría de los textos incorporados a nuestra página. El libro se llama Diálogo o El Diálogo, y lo que hemos extractado tiene que ver cómo se va construyendo el pensamiento de cada uno de nosotros. Parecería que quizás no tenga una relación directa, pero sí la tiene, porque en definitiva el diálogo se gesta a partir de la reciprocidad de intercambio de pensamientos. No hay diálogo si no hay pensamiento de cada uno de nosotros, que va reflexionando sobre lo que vos decís, preparando lo que voy a decir, y a partir de mis condicionamientos voy a generar el intercambio, ¿no? Y lo que parecería que es siempre algo racional, parece que no es así, que el diálogo tiene un componente irracional de automatismo que justamente es el que a veces obstruye la capacidad que tendríamos que tener para superar en las crisis y en los cortocircuitos que se producen en nuestros diálogos. Así que a partir de esta referencia y tomando como punto de partida lo que habíamos hablado la otra vez, de cómo cada uno en la conversación trata de jugar un rol a veces predeterminado, le voy a dar la palabra a Pablo, dado que como no estuvo la otra vez, tiene más obligación moral de hablar del tema. Tengo que compensar horas. Claro. Póngase el día. Bueno, es un tema amplio, así que hay que elegir un ángulo, ¿no?, para atacarlo. Isósceles. Claro.
Yo, como siempre, me digo que un buen punto de partida es preguntar todo lo que algo no es. Creo que es un muy buen ejemplo de este caso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, las etiquetamos como, muchos hábitos los etiquetamos como diálogo que quizás no lo son, ¿no? Es decir, si yo me junto a tomar un café con vos, Juli, y tuve un día tenso y lo único que me importa es vomitarte todo lo que me pasó, hacer una catarsis, y no presto atención cómo estás vos, qué me querés decir, qué me querés transmitir. ¿Es eso diálogo? ¿No? Es una pregunta. Es una pregunta. válida. Claro, es una pregunta. Estoy dando un ejemplo básico como para que se entienda también por dónde quiero arrancar, ¿no? Pero creo que va un poco por ese lado. Y a su vez, bueno, ya poniéndome un poco más del lado de Krishnamurti, creo que sería hasta un poco romántico preguntar si esto que se da entre nosotros es un diálogo, si tiene las cualidades, ¿no? Si suele tener las cualidades de un diálogo, ¿no? De lo que un diálogo necesita para fluir, para ser. ¿Y cuáles son las cosas que interrumpen ese posible diálogo? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo o qué no tengo que hacer yo para propiciar una situación a la que podamos llamarle diálogo? Perdón que me fui un poco de tema porque acaba de pasar algo maravilloso en el piso. Y lo que pasa es que las materializaciones son difíciles energéticamente de soportar. Así que vamos a tratar de pasar este trance. Acaba de aparecer el hombre invisible. Bueno, bienvenido, Gus. Ha traído, en su materialización ha traído un pullover con un cierre, con tonalidades espectaculares, porque cuando él se materializa, él elige la ropa. Claro. No se materializa solamente corpóreamente. Se asegura que lo veamos. Claro. Vale. Aclaro que se lo saqué a mi señora. Por las dudas. Bueno, termina el concepto y así él va entrando en clima. Bueno, y ya yendo un poco más a lo que yo creo, lo que yo siento que es un diálogo, ¿no? Creo que un diálogo es una oportunidad para escuchar lo que me pasa internamente cuando hay un intercambio de por medio. Creo que eso es uno de los mayores beneficios que yo en lo personal le puedo encontrar al diálogo, porque si hay algo que a mí la experiencia me ha demostrado es que las cosas que salen a flote, los hilos de los que uno puede tirar internamente cuando está en un diálogo sincero, honesto, que no sea superficial, son incomparables al análisis o a la introspección que uno puede hacer cuando está en soledad, cuando está retraído. Entonces, son cosas de distinta naturaleza, quizás, ¿no? Es decir, no son ni mejores ni peores, son distintas, me parece. Sí, y además es muy difícil también cuantificar la cantidad de cosas que ocurren, de intercambios que ocurren, porque más allá del intercambio verbal, también hay una cosa energética, ¿no? Porque uno está mirando, está observando el tono, la posición, los gestos. Es como que incluso en muchos casos resulta hasta terapéutico, porque agarras una persona que viene de un estado de soledad y lo pones a socializar y se producen como determinados efectos calmantes que quizás no se sienten como calmantes, pero van por el lado que fisiológicamente sano, ¿no? Porque bueno, somos seres sociales, eso no hay vuelta que darle. Entonces eso es más o menos lo que yo veo. Creo que como punto de
hay algo que se supone que es obvio en un diálogo y es la reciprocidad y el intercambio. Si no hay reciprocidad e intercambio, el diálogo es una palabra solamente. Claro. Es la presencia física de dos personas que pueden estar ahí pero que no están intercambiando nada en un sentido estricto, ¿no? Cuando una persona está en una presentación frente a 10.000 personas, no hay diálogo. Claro. Eso no es diálogo. Claro. No nos referimos a eso con diálogo. Claro. Y un poco para agregar algo antes de que Juli diga lo suyo, deberíamos preguntarnos qué cualidad tiene la reciprocidad, el intercambio. O es una mera expresión de deseo, o por el contrario es algo que uno descubre valioso y habría que ver valioso por qué, ¿no? Es un poquito lo que yo tiraría sobre la mesa. Así que le vamos a dar la palabra a Juli. ¿Cuándo ocurre un diálogo? ¿Cuándo ocurre un intercambio? ¿Cuándo sí se da? Porque hemos hablado mucho de decir y de escuchar, y hay una palabra que a mí me sonaba mucho ahora que te escuchaba, y es presencia. Ocurre cuando de las partes hay presencia, cuando las dos, en este caso podríamos hablar de un diálogo de más de dos, pero cuando aquellos que están involucrados en ese diálogo están presentes en esa acción del intercambio, que como tú bien lo dijiste, más allá de las palabras, es energético. Hablar, decir, utilizar la voz para exteriorizar algo que está dentro o que viene de adentro, es materializar esa energía de la que tú estás hablando. Y cuando yo la digo, la nombro, también la estoy entregando a ese otro. Y esa presencia de la que yo hablo es la que está en conexión con esa acción y está dando y a la vez está escuchando, o sea, está recibiendo. Estoy dando mi energía y encontrándome con la que viene del otro lado. Y eso requiere mi presencia. Entonces ahí ya empezamos a ver distintos tipos de intercambio. Hay unos que son discursivos, hay unos que son monólogos que no hay, en los que no se da ese encuentro, y hay otros que son potentemente sanadores, y es aquellos en los que se entiende que lo que se está haciendo es compartiendo energéticamente aquello que está en el interior de esos que están interactuando. Creo que es bastante más profundo de lo que uno a veces por ahí lo ve. Y como tú lo decías, considero igualmente que es muy sanador cuando se da en estas características, en un estado de conciencia plena, digamos, es presencia, es estando en el momento, en el instante en el que se está dando esa fusión, digamos. Sí, yo agregaría que aparentemente a veces hay diálogo porque hay intercambio de palabras, pero eso no implica que haya intercambio de pensamientos o de puntos de vista o de transmisión del sentir de cada uno, porque muchas veces las palabras son clichés, son lugares comunes, son actos de mera educación, pero en realidad el que está recibiendo el mensaje no está receptivo y el que está emitiendo no tiene ningún interés en escuchar al otro. Entonces ahí se da como una perversión del vínculo en el que, escudado en un intercambio de palabras, lo que menos hay es un intercambio de energías, ¿no? Como le gusta decir a Gustavo. Ahí es donde yo hablaba de la presencia, porque o yo dejo la careta y el automático es el que interactúa, o estoy en presencia. Y creo que sí, muchas de las veces en las que se dan esas conversaciones automáticas, se está dando el intercambio, pero no somos conscientes de que se está dando. Entonces estamos dejando que ocurra cualquier cosa. Y entonces nuestra energía está yéndose y simplemente no estamos... Es como desaprovechar algo que ya está ocurriendo. Claro, el tema es para qué lo usamos, ¿no? Claro. Si lo usamos como una excusa, si lo usamos como un medio para, y bueno, ahí es donde se produce la paradoja de que creemos que estamos dialogando y no... Claro, porque yo había hecho la pregunta que quizás no se termina de contestar.
damos por sentado que el diálogo implica un intercambio, porque también damos por sentado que el intercambio es valioso de por sí, porque si no, no tendría sentido. Podríamos decir, ¿para qué queremos el diálogo? Bueno, pero ¿qué pasa si no sabemos, si no estamos seguros que el diálogo es valioso de por sí y solo lo catalogamos como valioso cuando se cumplió una determinada condición, como por ejemplo hacer catarsis después de que tuve un mal día? Ahí creo que ahí se produce una paradoja, porque primero creo que fue diálogo algo que no fue diálogo, y segundo, construí algo a lo que llamo diálogo que se basa en reglas que nada con el diálogo tienen que ver. Es obvio que de diálogo tiene poco, pero puede servir. El ejemplo más clásico del psicoanalista clásico que escucha al paciente. Ahí no hay diálogo. El psicoanalista es receptor, utiliza una técnica que él estima valiosa para ayudarlo a superar la crisis o a curarlo, como lo quiera llamar, pero de diálogo no tiene nada eso. Hay una situación predeterminada con una técnica que se aplica que busca un objetivo. Puede ser valioso, pero diálogo no es, ¿no? Creo que es bueno a veces ponernos de acuerdo en los conceptos. Claro, además ahí ya tenés una práctica involucrada. Sí, igual es un espacio terapéutico, es otro tipo de intercambio. Exacto, Claro, sí. por eso a eso me refería. Está claro. todo ahí, tiene un nivel de control que naturalmente el diálogo no tiene. ¿Querés agregar algo, Gustavo? Energéticamente para mí hay diálogo. Claro, a eso me refería cuando hay un intercambio. Está bien. Porque la persona está sintiendo. Es decir, mi pregunta es, no cuando estoy solo, sino cuando estoy en silencio. En silencio. ¿Con quién dialogo? Porque estamos hablando de dos frecuencias energéticas. Está aquello que está en silencio y está todo ese espacio cargado de una información, tanto información externa como información interna. Y se produce un diálogo, de la misma manera que cuando vos decías que una persona habla delante de 10.000 personas. Sí, por supuesto que hay diálogo, porque esas 50 personas, 10.000 personas, van a estar mostrando una información que la persona que está dirigiéndose hacia ellas está captando esa ida y vuelta, porque no tenemos que encerrarnos tanto en las palabras, y creo que voy a spoilear el audio que van a poner. Es muy interesante la construcción que hace David Bohm desde el sentir, lo sentido y lo que se genera. Entonces, cuando me encuentro en silencio, lo sentido, es decir, toda esa estructura histórica, no está actuando, y lo que está actuando es lo nuevo. Como dijo Juli, la presencia. ¿De qué? No sabemos. Hay una presencia que no va a ser nuestra personalidad. Hay otra cosa. Por eso se manifiestan en el silencio. Ahí sí es totalmente terapéutico, totalmente sanador, porque surgen estructuras que somos incapaces de ver en lo cotidiano, justamente porque estamos dando muchísimas cosas por sentado. Por ejemplo, que el diálogo tiene que ser a través de palabras o a través de un gesto, es decir, estoy dialogando con la materia, pero no estoy viendo todo ese bagaje energético que portamos. Ya bien, le estás dando un giro muy interesante, No podía ser. que no puede ser de otra manera. No. Porque, no, fuera de broma, me parece interesante ese giro porque le estamos dando un carácter más abarcativo al concepto de diálogo, y que en definitiva concluye en el intercambio, porque hablamos de intercambio y bueno, es darle una amplitud al concepto de intercambio que quizás en este diálogo que estábamos teniendo estaba un poco limitado, ¿no? Te digo más, en una de las tantas escuelas de ocultismo que frecuenté, y esto me cayó la ficha ahora cuando dije el martes pasado,
se hablaba de, bueno, primero está el diálogo normal, después hay un diálogo que ellos llamaban de comunidad, común unidad. Un poco Krishnamurti lo esbozó, ¿te acordás, Horacio, cuando él hablaba de que se necesitaban como 200.000 personas diferentes para armar un cohete, una nave espacial? Pero que terminaba el proyecto, bueno, esta idea de comunidad es diferente, porque habría una común unidad de algo mayor. Pero después había un escalón mucho más trascendente que ellos llamaban hermandad, que era muy pocas palabras, pero mucho sentir y mucho acompañarse en ese sentir, ¿no? Es decir, no quedaba en la estructura, un poco el concepto de hermano a nivel familiar lo tenemos, por ejemplo, aunque seamos hijos únicos, ¿no? Pero esto era mucho más abarcativo, porque es algo que trasciende incluso la sangre, ¿no? Que ya es un tema, no es un tema menor la sangre. Pero era ese trabajar en conjunto como si fuese una mente única que está operando. Lógicamente es muy difícil de conseguir, porque estamos hablando de estados de conciencia muy elevados, sí. Pero por lo menos presentarlo ya es interesante, porque entonces en esa mente única que conforman 5, 10, 20 personas, ¿cómo se estructura el diálogo? ¿Qué tipo de diálogo existe? ¿Qué tipo de interconexión está existiendo? Claro, yo en eso, por ver que soy un poco escéptico, porque terminamos creando una idea de cómo debe ser esa mente única y quedamos atados a la idea. Entonces se va perdiendo la espontaneidad. Si yo elimino el concepto de mente única, soy lo que soy. Y en ese soy lo que soy, me parece que hay más riqueza que estar atados a un objetivo que es esa mente única que uno construyó en su cabeza, que primero no sabe si existe, y si existe, al pasarse por el tamiz del pensamiento se va desnaturalizando, ¿no? Lo que pasa es que la construyen desde el corazón, no desde la cabeza. Bueno, desde el corazón generan esa unidad que produce una mente única. Es lo que proclama, la verdad que cada uno debe saberlo. Cada uno lo debe saber. Hay que avanzar en esa línea, Bueno, vamos a escuchar, ya que Gustavo citó el texto de Bohm, vamos a escuchar la primer parte del texto que gentilmente nos grabó Delia Bisuner, y si el tiempo nos da, escucharemos la segunda. Así que le pedimos a Sebastián que lo ponga ya en el aire. Todo pensamiento se basa en pensamientos anteriores y procede obviamente de la memoria. Acumulamos el conocimiento a través de la práctica y la experiencia. Pensamos en algo, lo organizamos, lo integramos en la memoria. De este modo termina transformándose en conocimiento. Y aunque una parte de este conocimiento sea práctico, también se trata de un tipo de memoria y se haya ligado a alguna parte del cuerpo o del cerebro. Todo forma parte del mismo sistema. Michel Plany ha hablado en este sentido del conocimiento tácito, un tipo de conocimiento que, pese a hallarse presente, no puede formularse verbalmente. Usted sabe montar en bicicleta y cuando está a punto de caer, se las arregla para enderezarla, pero no puede explicar cómo se hace. Existe una fórmula matemática que demuestra la proporcionalidad existente entre el ángulo de giro al que recurre para enderezar la bicicleta y el ángulo de caída. Pero, aunque usted utilice empíricamente esa fórmula, ignora hasta su misma existencia. Todo nuestro cuerpo efectúa de continuo innumerables e indescriptibles ajustes que lo mantienen en funcionamiento. Este es el conocimiento tácito, un tipo de conocimiento que poseemos sin poder, no obstante, hacer nada al respecto. Se trata de una prolongación de algo que aprendimos en el pasado. Así pues, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestra práctica forman parte integral del mismo proceso. Tenemos la creencia de que después de haber pensado en algo, eso simplemente se desvanece. Pero el hecho es que el pensamiento no se evapora, sino que de algún modo va a parar al cerebro y deja algo, una huella, que se convierte en lo pensado.
Y a partir de ese momento, lo pensado opera de manera automática. Así pues, lo pensado es la respuesta de la memoria, del pasado, de lo que ya ha ocurrido. Debemos establecer, pues, una clara distinción entre el pensamiento y lo pensado. Lo mismo ocurre en el caso del sentimiento. El término sentir se refiere al presente activo, un presente en el que la sensación se halla en contacto con la realidad. Pero también sería útil diferenciar entre el sentimiento y lo sentido, las sensaciones que hemos registrado. Cuando la recordamos, una experiencia traumática del pasado puede hacernos sentir muy incómodos. La nostalgia, al igual que la mayor parte de las sensaciones que experimentamos, también proviene del pasado, y bien podríamos decir en este sentido que son sentidas. Pero el hecho es que si no son más que grabaciones que vuelven a activarse, tendrán escasa relevancia a la hora de proporcionarnos una respuesta a la situación inmediata que estamos viviendo. Es muy importante que nos demos cuenta de que nuestra cultura proporciona una imagen errónea de lo pensado y de lo sentido, como si lo pensado y lo sentido fueran ajenos y pudiéramos controlarlo. Pero los sentimientos y los pensamientos no son dos cosas diferentes, sino que constituyen aspectos de un mismo proceso. Ambos proceden de la memoria, donde es muy probable que se hallen entremezclados. La memoria también afecta al cuerpo y las sensaciones, y el recuerdo de un estado anterior de tensión corporal puede llegar a tensarnos físicamente. Resulta, por lo tanto, imposible, cuando la memoria se pone en funcionamiento, separar la función intelectual de la función emocional, química y muscular, porque el conocimiento tácito es un tipo de recuerdo que engloba todas esas distintas facetas. Y es evidente que la civilización empeoró las cosas, porque en la medida en que se desarrolla, es cada vez más compleja, llena de leyes, autoridades, policías, cárceles y ejércitos, lo cual origina una considerable tensión. Y cuanto más se desarrolle la civilización en su conjunto, mayor será la tensión. Esto ha sido así durante milenios, pero todavía no tenemos claro lo que podemos hacer al respecto. Parece una amenaza tan evidente que resulta extraño que la gente no se dé cuenta de ella, pero el hecho es que lo que se lo impide es el mismo proceso del pensamiento. Un proceso al mismo tiempo colectivo e individual. Los pensamientos, las fantasías y las imágenes colectivas influyen en nuestra percepción. Cada cultura dispone de sus propios mitos, fantasías colectivas que suelen introducirse en nuestro campo perceptivo, con matices en cada caso personales, como si se tratara de realidades tangibles. Sin embargo, somos incapaces de darnos realmente cuenta de este hecho. Ese es precisamente el problema. Hay un orden superior de hechos, y no ver directamente los hechos es el auténtico punto de partida. Creo que podemos llegar a comprender mejor el motivo por el cual los conceptos y las imágenes tienen un efecto tan poderoso si nos damos cuenta de que el pensamiento nos ofrece una representación de la experiencia. Y el término representación resulta sumamente apropiado en este contexto, porque su significado es el de representar, es decir, presentar de nuevo. Así pues, mientras que la percepción nos presenta algo, el pensamiento, por su parte, nos lo representa como una abstracción. El hecho es que la representación no solo se halla presente en el pensamiento o en la imaginación, sino que se funde con la experiencia o la percepción real. ¿Querías agregar algo en particular que de algún modo lo habías empezado a esbozar al comienzo del audio o unos minutos antes? Cuando llega la información, cuando llega la información, cómo se entremezcla con toda la estructura interior que viene, ¿no? Digamos que está en la conciencia, como decía Krishnamurti, la conciencia es su contenido.
Y fundamentalmente el trabajo de Krishnamurti fue mostrar que hay que limpiar esa conciencia para que el estado de presencia esté presente permanentemente. Por eso habla del instante en instante, del hecho en hecho, porque acá es como tirar una gotita de tinta china en un vaso de agua, que sería nuestro contenido, y en definitiva lo que ingresa, esa información, se diluye y ya no tenemos ni el agua pura ni la pintura pura, tenemos una melange. Entonces el tema es entender esa dinámica, porque ahí también hay un diálogo. Está entrando información y lo que dialoga con esa información es todo mi contenido, y la respuesta es esa mezcla. Por eso es tan interesante limpiar, darnos cuenta para limpiar ese campo, es decir, el Pablito que conocí no es el Pablito que está ahora, Horacio no es ahora, Gustavo no es ahora, Juli no es la de ayer, somos ahora. Y eso es lo que nos cuesta, porque venimos con esa siempre imagen que Krishnamurti lo ponía en claro, decía, ¿podés ver a tu esposa después de tantos años, cuando llegás ahora a tu casa, en una forma nueva? Y se puede. El tema es que se puede, por supuesto, si nosotros estamos en un estado realmente de presencia, es decir, si esto lo tenemos claro, esta conversación, decir, es la gente que no nos escucha a nosotros, que vuelva a repetir una y otra vez este audio de Bohm, porque es riquísimo en cuanto a cómo expresa lo que se siente con los sentidos. Sería importante recalcar esto, por si no había quedado claro en la lectura, la diferencia entre lo pensado y el pensamiento, es decir, lo que está premoldeado, lo que está en el pasado y que viene como una especie de cassette, y lo que vos estás pensando en ese momento. Ahora, parecería que no es tan distinto, porque lo que vos decís es cierto, de algún modo lo que yo estoy expresando hoy como pensamiento está tintado, como dice Pablito, del pasado. Es decir, lo pensado es también el pensamiento de hoy. Y esa mezcla es muy difícil de deslindar. Es decir, ¿tenemos herramientas como seres humanos para producir esa decisión? ¿O es una fantasía de nuestra mente que no podremos nunca superar en esa ambivalencia? Claro, yo creo que la pregunta es si el mecanismo del pensamiento es lo mismo que nuestra memoria, o no, o son cosas distintas. Porque, bueno, yo pienso de acuerdo a lo condicionado que estoy por mi pasado, y hay una clara limitación y una clara tendencia. Es tendenciosa la manera en la que yo pienso de acuerdo a mi pasado. Yo no pienso igual que hace 10 años atrás, y la tendencia en la que pienso hoy tiene mucho que ver con lo que me pasó luego. Además de todo lo que me pasó antes, que no desapareció. Vamos a tomar el mismo ejemplo que diste un segundo, como experiencia, digamos, fáctica. Claro, como una práctica. Vos decís que no pensás lo mismo ahora que hace 10 años. Ahora, por otro lado, tenés el archivo de lo de antes, que se supone que está congelado. Entonces, ¿qué es lo que hace que hoy pienses distinto cuando el archivo siempre es el mismo? Porque es la sumatoria de aquello que no está congelado, que opera hoy, más toda la secuencia de cosas que me pasaron después. Pero acabas de hacer una pregunta y preguntaste si teníamos las herramientas. Yo considero que tenemos la capacidad y tenemos que adquirir las herramientas, porque hay una diferencia muy grande, como decía el audio, entre lo que está presentándose en presente y la representación que hay en mi mente de esto, que en presente está siendo novedoso, está siendo del instante. Si yo logro salir de la representación mental que tengo de lo que está ocurriendo en presente, ahí todo va a empezar a cambiar. Pero sí tenemos que soltarlo, aprender a soltar el archivo, el que estás hablando, adquirir la herramienta, y creo que una gran aliada de eso es la que estaba describiendo hace un rato
que tiene que ver con el silencio. Porque si yo logro dejar de identificarme con lo que pienso y me identifico con mi capacidad de pensar, logro separarlos, allí voy a poder estar en presencia intercambiando con lo que está ocurriendo en el ahora y no trayendo todo el tiempo el archivo. Es un movimiento pequeñito, pero esa es la herramienta. En esto que dijo Juli, que se anticipó, está el por qué pensás igual que hace 10 años. Porque el movimiento que estás haciendo es el mismo, lo único que lo estás cargando con más información. Pero el movimiento del pensamiento es lo mismo que hiciste a los 5 años, a los 20 y vas a hacer a los 80. Es el movimiento, ¿me entendés, Pablito? Vos estás viendo el pensamiento como estructura, es decir, hace 20 años atrás no sabía de computación, ahora sé de computación. Entonces pienso en función de que sé de computación, sí, pero el pensamiento, el movimiento, la esencia del movimiento es el mismo. Pero ahí estás haciendo una distinción entre pensamiento y contenido, digamos. Claro, vos estás hablando, mi contenido cambió, eso sí, el pensamiento no cambió, es el mismo movimiento, ¿me entendés? Sí, yo no estoy tan seguro de verlo Yo así. creo que lo que es el mismo es el mecanismo, pero el contenido es distinto. Por eso es lo que te Sí, digo, es lo que estábamos diciendo, sí. el movimiento sí va a ser siempre el mismo. Ahora, el contenido Pero es no es el otro. pensamiento. El tema es que quizás hay una confusión de términos. no somos el contenido y pensamos que somos el contenido. Claro. Y no somos el contenido, somos la capacidad de pensarlo. Claro. Si nos quedamos en esa instancia, podemos ya separarnos de ese contenido y que no nos defina. Porque si no, el contenido nos va a seguir definiendo. Ahora soy el que sabe de computación, siguiendo un poquito, ¿sí? Y no es eso lo que en realidad soy, el que tiene la capacidad de pensar, de sentir lo sentido, de pensar lo pensado. Es una pequeña distancia Enorme. que se Claro. vuelve enorme después. Claro. Y cuando yo hablaba de la presencia dentro del diálogo, y un poco también hablé la semana pasada de cuando hablamos de la escucha, cuando yo estoy en un diálogo y estoy dando y recibiendo en la escucha y en el hablar y escuchar, ese intercambio se parece bastante a ese diálogo interno, porque es el ida y vuelta. Cuando yo voy hacia lo que conozco y cuando vengo hacia mi presencia, son dos instancias distintas. Ahora, ahí no estamos hablando, no estamos cayendo en la trampa de hablar de el potencial que podríamos ser versus los hábitos o reacciones que sí tenemos. Porque, por ejemplo, yo me pasa algo y me enojo y le pego a alguien. Eso ocurrió, es un evento, un acontecimiento en el tiempo. Ahora, yo quizás en ese momento tuve o no lo sé, el potencial para reaccionar distinto. No, pero si yo analizo ese potencial, no me estoy separando de lo que realmente ocurrió, que es lo que está operando en mí, que es esa reacción violenta. Es que no puedes llevar un concepto a la totalidad, porque ese instante solo pudo ser ese instante. Ese instante no puede definirte y no puede ser tu conocimiento. Yo no digo que me defina, pero no estamos como paralelizando un potencial con la dirección que estábamos tomando. No, el potencial está porque un día te enojaste y tiraste una trompada, otro día te enojaste menos e insultaste, otro día no te enojaste. Es decir, ese es el potencial en sí, el abanico de posibilidades que a cada instante se da. En algún momento le pateaste la puerta a uno del coche y en otro momento no te interesó y seguiste caminando. Es decir, el potencial, es decir, no es que uno lo idealiza, está en la multiplicidad de posibilidades que cada instante, por ejemplo, en este instante vos podés levantarte y irte, o quedarte, o no hablar más, o decir, hoy voy a hablar yo solo. Está el abanico completo. Lo que sucede es que vas a optar por una de las opciones, de la cantidad de opciones que hay. Pero voy a optar, tengo la libertad para optar.
Bueno, es una pregunta. Y sí, porque si vos querés ahora te levantás y te vas. ¿Cómo no tenés libertad? Está bien, pero no, por ejemplo, no tengo la libertad para hacer indefinidas cosas. Bueno, me muevo dentro de un... Sartre tenía una respuesta. El existencialismo decía que siempre tenés libertad de matarte o de seguir viviendo. Claro. Pero siempre tenés alguna libertad a mano. Y el existencialismo sería eso. La propia naturaleza humana hace que lo que vos vivas como esclavitud también es un acto de libertad en el sentido más estricto, porque siempre vos podés optar por otra cosa. Siempre tenés otra alternativa. Te puede no gustar, entonces no lo tomás, pero esa opción siempre la tenés. Okay. Me hiciste acordar de algo muy interesante con los dos extremos que diste. Esta gente que vivía en hermandad que hablé antes, por ejemplo, decía libertad, esclavitud. Cada cosa daba la polaridad completa. No decía vamos a ser libres, decía expresaban la polaridad. ¿Por qué? Porque dicen hay una unidad en eso. Es bastante raro, ¿no? Pero se comunicaban de esa manera. Tuve la posibilidad de presenciarlo, no de llegar a ese estado, pero expresaban en todo libertad, por ejemplo, esclavitud, carencia, opulencia, pues, porque saben que hay unidad, viven desde esa unidad. ¿Cómo es? No lo sé, porque viven de esa unidad. No te puedo decir lo que no experimenté, pero se notaba esa energía diferente. Entonces, yo creo que las posibilidades las tenemos. El tema es que nosotros recaemos en esto de que ahora llego a casa y mi mamá sigue siendo la misma mamá, María del Carmen sigue siendo la misma María del Carmen. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo el mismo Gustavo. Pero de hecho también ahí va, a lo que íbamos... Eso, ahí va, porque yo sigo siendo el mismo Gustavo. Claro, exacto, ahí está. Exacto. Ahí está. Sí, pero si puedes observar en tu capacidad, tú no eres eso que ya está establecido, eres el que lo puede observar, eres el que en tu estado de presencia es consciente de que eso existe. Ahí creo que tenemos un punto en común. Si yo no soy el mismo, todo a mi alrededor cambia. Siempre. Claro. Eso sí. Y de hecho, en minúsculas partes, que es a lo que creo que podemos aspirar, hasta se puede percibir. Vos sabés que eso es muy interesante, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos es que no lo percibimos, el hecho de que si yo cambio, todo cambia. Porque como además tenemos la fantasía de que somos una psiquis única, creemos que siempre actuamos del mismo modo y no nos detenemos en la sutileza de nuestros cambios. Y al no detenernos en eso, tampoco percibimos lo importante que es mi cambio para que todo cambie. Eso creo que es una de las grandes falencias que tenemos, porque como creemos en el fondo de que si no cambian todos, es como la gente que quiere la revolución política, entonces quiere la gran macro, entonces todo tiene que cambiar, tiene que venir la gran revolución donde 50 millones de empresas cambien al unísono y todos cambien la mentalidad, cosa que nunca va a ocurrir. Pero no percibo que lo esencial en la revolución son los pequeños cambios y que yo los pueda ir percibiendo, porque de esa manera yo puedo acompañar mi cambio de una manera más profunda. Me parece interesante esa vista de trabajo. Fíjate que Pablo dijo hace un rato, yo cambié la forma de pensamiento, ¿no? Cuando decías que hace 20 años pensaba de una manera, ahora pensás de otra. Sí, a ver, como para ser un poco más preciso, porque decir yo cambié me resulta un poco una trampa en sí mismo. Como hablábamos hace un rato, creo que fue con Juli, uno está habitado por distintas energías que lo empujan en distintas direcciones. Yo no soy el que pegué el portazo en la puerta, al que le di el portazo, la patada a la puerta del auto, del ejemplo que diste. Pero
eso me habitó en algún momento y hubo una confluencia de estados que me llevó. Pero también sos ese, ojo, también sos ese. Yo no diría que soy ese, yo diría que eso es parte de mí. Bueno, llámalo H. Pero cuidado, que ahí hay un tema muy profundo. Pegué una patada en el coche y después digo, ay, qué mal que estuve. Ya está. No, es lo mismo. Sí. La mente me dio. Claro, sí. Por eso dije, no te define. Claro, no te define. Es decir, ahí, viste, porque a uno le queda, mirá, le contesté mal, no tenía la culpa el colectivero. No, y incluso es más, es parte de la misma trampa, porque es parte de la misma trampa. Claro. Estuve bien, mirá qué bueno, le di 10.000 pesos a una persona que estaba en la calle. Y es lo mismo que valorar la patada, es lo mismo. Es decir, ahí está, por eso es tan ahí es donde cuando se produce esa medición, ahí es donde se imposibilita el cambio. Ya está. Ya estás en la misma frecuencia, en la frecuencia de la medición. No interesa si mediste bien o mediste mal, estás en la frecuencia de la medición. Por eso ese título de ese libro, La mente que no mide, es una cosa extraordinaria. Bueno, escuchamos el último audio. Vamos. Así le damos tiempo al programa para que sea completo. Gracias. Dicho de otro modo, la representación se entremezcla con la presentación, de forma tal que lo presentado como percepción ya es en buena medida una representación, es decir, una nueva presentación. Así es como tenemos lo que podríamos llamar una presentación neta, la resultante de la actividad de los sentidos, del pensamiento y posiblemente de algún tipo de intuición, elementos todos que se entremezclan para configurar una presentación neta. Sintetizando, pues, el modo en que experimentamos algo depende de la forma en que nos lo representamos o nos lo mal representamos. Si usted se representa a sí mismo como una persona noble, capaz y honesta, esa representación influirá en la percepción que tenga de sí mismo y así será también como usted se perciba. Ahora bien, otra persona puede brindarle una representación diferente, por ejemplo, que es un mentiroso y un estúpido, una representación que también influirá en la percepción que tenga de sí mismo y que puede llegar a conmocionar profundamente todo su sistema neurofisiológico. En tal caso, la presión a la que se haya sometido el pensamiento para representarse la situación de un modo más adecuado constituye el origen mismo del autoengaño. Nosotros no solemos percatarnos de la relación biunívoca existente entre la representación y la presentación, porque el pensamiento parece incapaz de darse cuenta de que esto es precisamente lo que ocurre. Se trata de un proceso tan inconsciente, implícito y tácito que no nos damos cuenta de la forma exacta que sucede. Por alguna razón, sin embargo, el pensamiento los confunde. Es como si la información penetrase a través de los sentidos y una vez en el cerebro se entremezclara con otro flujo de información procedente del pensamiento, dando origen a lo que hemos denominado presentación neta. Debemos comprender que la mayor parte de nuestras representaciones son creaciones colectivas, lo cual les otorga un enorme poder. Y como no queremos estar al margen del consenso general, solemos tomar el hecho de que todo el mundo esté de acuerdo con respecto a algo como una prueba de su validez. Continuamente nos hallamos bajo la presión de aceptar determinadas representaciones y verlas de ese modo. Lo que llamamos yo, por ejemplo, se nos representa de una forma que determina en consecuencia la manera en que se nos presenta. Pero se trata de una representación fundamentalmente colectiva, cuyas características generales están determinadas por la colectividad y en que el papel del individuo se limita a los detalles concretos. El consenso general afirma que cada uno de nosotros posee un yo, porque eso es lo que parece demostrar nuestra partida. Por ejemplo, los países en los que está instaurado el uso de un carnet de identidad, disponemos de una cuenta corriente en el banco, podemos comprar terrenos, labrarnos una profesión, etc. Todas estas son representaciones de lo que somos y en consecuencia así es como se nos presentan.
Consideremos ahora, por último, una representación muy frecuente en nuestra sociedad, la de que uno tiene que cuidar de sí mismo e ir con cuidado con los demás, porque son peligrosos y no se puede confiar en ellos. Una representación que da lugar a una respuesta, no solo externa sino también interna, y activa una reacción neuroquímica que pone en marcha cierta tensión corporal. Y si bien es cierto que el mundo es un lugar peligroso, este planteamiento es inadecuado. El mundo no es hostil porque la gente sea intrínsecamente mala, sino por las falsas representaciones que normalmente damos por sentadas. Tenemos que ver con claridad la causa correcta y, en consecuencia, no podemos acercarnos a las personas como si fueran intrínsecamente peligrosas, sino como víctimas de falsas representaciones. El cambio de representación abre entonces la puerta de transformaciones más profundas. No estoy afirmando que eso sea sencillo, ni que tampoco sea complejo. A fin de cuentas, es algo que ignoramos, sino simplemente que nos abre las puertas y nos brinda una visión más amplia. Si realmente aprendiéramos a ver la forma en que el pensamiento produce presentaciones a partir de representaciones, descubriríamos el truco e inmediatamente dejaríamos de estar engañados. Mientras ignoremos cuál es el truco, nos parecerá algo mágico, pero en el mismo momento en que tengamos un conocimiento directo, todo experimentará una transformación. Son muchos los mundos posibles y todos ellos dependen de nuestra representación, especialmente de nuestra representación colectiva. Para construir un mundo se requiere más de una persona y, en consecuencia, la clave radica en la representación colectiva. Lo que quiero destacar aquí es que no basta con que una persona cambie su representación, aunque eso, por cierto, estaría muy bien, sino que el verdadero cambio radica en la transformación de nuestras representaciones colectivas. Sobre el diálogo. La naturaleza del pensamiento colectivo, páginas 88-99, editorial Kairos, segunda edición. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que hablemos 5 minutos sobre este tema, hay un audio de Celeste que manda especialmente saludos para Gustavo, que está satisfecha, contenta que esté en el grupo, así que bueno, cumplimos con Celeste con su saludo. Muchas gracias como siempre, y ahora sí vamos a aprovechar estos 5 minutos para ver si podemos llegar a alguna conclusión provisoria, ¿no? Una sola cosa. Dale. Que se me había escapado cuando lo escuché. Viste, Bohm dijo, no digo que sea sencillo, no digo que sea complejo. Ahí está cómo se expresaba esa gente, ahí tenés la cosmovisión de una unidad. No digo que sea sencillo, no digo que sea complejo, lo dijo. Perfecto. A mí me gustaría agregar algo, que es lo siguiente, que de algún modo es una pregunta que yo tenía latente y no sé si se desarrolló lo suficiente. ¿Para qué queremos cambiar la forma de pensar? Es decir, ¿es una franela intelectual? ¿Es un esnovismo? ¿O realmente esa manera distinta que nos plantea básicamente Krishnamurti, porque Bohm de algún modo está poniendo con sus palabras la esencia de lo que Krishnamurti plantea, o realmente el cambio, ese cambio que esboza Bohm, tiene algún sentido práctico, si se quiere, sentido de tener una calidad de vida distinto, y por qué ese cambio deberíamos pensar que es mejor, ¿no? Con toda la relatividad que tienen estas palabras. Solo agregaría lo siguiente: el animal actúa con su historia genética y exclusivamente lo hace a partir de ahí. Nosotros hacemos una ensalada, actuamos con nuestra historia y actuamos con lo que estamos pensando en el momento, y esa distorsión hace a la naturaleza humana. Quizá lo que nos está planteando Krishnamurti, lo dejo tirado para que lo hablemos estos últimos 2 minutos, sería algo que tenga que ver con el ordenamiento de nuestro pensar.
Yo creo que quizás me aparto y no voy a contestar tu pregunta, pero si las personas que escuchan este programa se ponen a desmenuzar, a trabajar sobre este pedacito final que esbozó David Bohm, encuentran la clave para la curación, para que surja toda esa estructura enrevesada que tenemos en lo profundo que no vemos, y de esa manera yo creo que él no habló de eso, pero para mí estos últimos 5 minutos es curación en estado puro. Bueno, él dice algo que es muy, muy fuerte, que aquel que hace cosas inadecuadas lo hace porque tiene una distorsión en la percepción. Lo estoy diciendo con mis palabras, y que la modificación de esa percepción es lo que va a producir la revolución en esa persona. Me parece que es clave lo que estábamos hablando. Bueno, sí, también aclarar que no es lo mismo curación que cura, ¿no? O curado, porque curado ya indicaría que es algo que ya ocurrió, mientras que este movimiento tiene que estar siempre en el presente. Tenés que estar atento, claro, a todo lo que se va moviendo y no dejar, como dijo Horacio, que la distorsión no nos mueva. Sí, pero es importante aclarar, o por lo menos destacar, que se trata de algo que tiene que estar en el continuo, que no es algo que yo pueda arrancar, terminar y lo guardo y es parte de mi currículum. No. Es en el continuo. Porque si no sigue la creencia. Claro. Sí, seguís archivando cosas. Es decir, por eso es de instante en instante. No hay otra forma. Nosotros somos seres históricos, si se quiere, como operamos. Sí, sí. Entonces el instante, eso es lo que nos cuesta de estas palabras tan sencillas de Krishnamurti, que se cansó de decirla, no nos entra porque, como dijo Juli, hay una distancia de 1 milímetro, pero no la podemos saltar. Y es difícil porque tenemos una estructura genética, física, que nos catapulta a otra forma de actuar. Esa es la realidad. Si no lo aceptamos, es difícil cambiar, ¿no? Y por eso Pablito patea puertas, ¿viste? Claro, claro. Y esa pregunta que hiciste da para el programa completo. Bueno, para 5 minutos. La haremos seguramente próximamente. Hasta la próxima semana. Buena semana. Buena semana, hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.